gente habla mucho de sangre, de tradición, de cosas, pero creemos y queremos entender un poco esto a la luz de la palabra de Dios. En esta mañana yo les quiero hablar un poquito acerca de lo que tiene que ver con la sangre de Cristo. Victoria y poder de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos llena de victoria en todo el sentido de la palabra. Usted y yo como cristianos, entendidos en ella, debemos manifestarle al mundo lo que ella ha hecho para con nosotros. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención de su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Señor, te damos gracias, bendito Dios, porque esta mañana y este tiempo sea propicio para recordarnos, Padre amado santísimo, ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor, que ya estaba escrito, ya estaba dado, y que para hoy, Señor, debe representar a cada uno de nosotros una victoria permanente en el cielo y en la tierra. Amén. Vamos a mirar un poco lo que la sangre de Cristo representa para la iglesia, para el cristiano, para el hombre, la mujer que verdaderamente ha puesto la confianza en Él. La sangre de Cristo es un torrente, es un río que empieza en Génesis y desemboca, abre sus puertas en Apocalipsis. Todo el recorrido, todo el tiempo de la Biblia se habla de sangre de Cristo, de obra de Cristo, de Hijo de Dios. Nosotros hacemos énfasis de Cristo en el Nuevo Testamento, pero Jesucristo es manifestado de pasta a pasta en la palabra de Dios. Amén. Desde Génesis, por ejemplo, podemos mirar, por decir algo, Génesis 3:21, y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Para que esto sucediera, tuvo que haber derramamiento de sangre. A Caín y Abel, en Génesis 4:4, también cada uno de ellos presenta una ofrenda delante del Señor. El Señor mira con gran agrado la ofrenda de Abel, porque él le presentó animales. Para esa ofrenda tuvo que haber derramamiento de sangre. En Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La sangre es el único medio por el cual Dios acepta la redención del hombre. Si no fuera por la sangre de Cristo, tú ni yo pudiéramos ser salvos. Solo la sangre de Cristo nos lleva y nos trae a la victoria. Amén. Génesis 8:20 también habla acerca del sacrificio que presentó Noé al Señor. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó a todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Génesis 17:10 también habla acerca del gran pacto que hizo Abraham con el Señor. Podemos decir, yo quiero que tengamos en cuenta por qué Dios rescata. ¿Por qué Dios se acuerda? ¿Por qué Dios mira al pueblo de Israel cuando está allá en Egipto sufriendo ese tormento tan grande como era la esclavitud? En Éxodo 2:23 dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Hermano mío, cuando tú y yo estamos bajo ese pacto de sangre, cuando la iglesia se refugia en el pacto que Jesucristo hizo, en la obra tan maravillosa en la cruz del Calvario, Dios nunca te va a olvidar. Amén. Se va a acordar de ti. ¿Y sabe cuándo se va a acordar de ti y de mí?
Cuando estemos en esos momentos y en esa situación que parece que el mundo mismo nos va a tragar. En ese momento Dios no nos va a olvidar a nosotros. ¿Por qué razón Dios tiene en cuenta el pacto de sangre? Perdón, los pactos con sangre. Todo lo que Dios quiere sellar de una manera perpetua, lo hizo en dirección de pacto de sangre. El matrimonio, dentro de los planes, dentro de los diseños de Dios, se sella con pacto de sangre. La mujer que se casaba o que se casa en los costumbres judíos debe guardarse limpia, pulcra, hasta la última noche, hasta esa noche nupcial, tanto él como ella. ¿Y sabe cómo era? Que ese otro día, después de la primera mañana, después de haber amanecido del matrimonio, las sábanas de esa mujer se mostraban a la ventana, y todo el que pasaba y veía esa ventana con esas sábanas enrojecidas decía: bienaventurada tú que has honrado el pacto de sangre con tu marido. Si hoy hiciéramos eso en la iglesia, en nuestra iglesia, y la mujer que no lo hacía era apedreada y moría por haber deshonrado. Si eso hiciéramos hoy en nuestra iglesia, es posible que perdiéramos bastantes miembros, corríamos el riesgo de perder miembros. Por eso Dios siempre está en desacuerdo con el divorcio, porque es un pacto de sangre. Es tan así, hermano, que cualquier parte del cuerpo de una mujer o de una persona, de una mujer en este caso, puede recibir trasplante. Hasta el hígado, que es una de las glándulas, es uno de los lugares más delicados. Hoy en día están haciendo trasplantes, pero el himen de una mujer jamás se podrá trasplantar, porque es de una vez y por siempre, pacto de sangre. Es tan delicado esto que hasta el enemigo lo sabe. Dicen que había una vez un comerciante de origen británico, inglés, que pasaba por África, y él llevaba bastante mercancía, y siempre que pasaba por allí, a este hombre lo atracaban, lo asaltaban y le quitaban la mercancía, al punto de que dejó de viajar porque ya lo estaban dejando en la quiebra. Se encuentra con un amigo y él le cuenta y le dice: ¿sabes por qué te atracaban? ¿Sabes por qué te roban la mercancía? Porque tú necesitas hacer un pacto con el jefe de esa tribu. ¿Cómo así? Ves allá y él te dice. Y fue allá y se presentó y le dijo: tú tienes que hacer un pacto para que seamos hermanos. Mandó este hombre a traer otro hombre y ambos hicieron unas cortadas aquí, unas heridas, y cogió la sangre del uno y la sangre del otro y las unió, y tenía 2 vasos con vino, y exprimieron allí gotas de sangre y bebieron cada uno. Dijo: cuando te vayan a atracar, tú muestras. Y así fue, empezó a viajar. Otra vez de nuevo vinieron los asaltantes y enseguida se remangó la camisa y mostró. Y entraron a temblar la gente, que perdonara, porque ahora él era hermano. ¿Sabes una cosa, amada iglesia? Tú y yo, cuando el enemigo nos quiere traer mentira, nos quiere llenar la cabeza de mentira, enfermedades y una y otra cosa, rasguemos nuestra camisa y mostremos nuestro corazón y digamos: mi corazón está limpio porque ha sido lavado y limpiado con la sangre de Cristo. Es la única que puede sacarte adelante y sacarnos adelante. Poco conocemos y poco tiempo invertimos tal vez para saber más acerca del poder de la sangre de Cristo. Pero ¿qué es o qué significa la sangre de Cristo para nosotros? Te puedo decir lo siguiente. En primer lugar, el poder de la sangre de Cristo elimina el poder del diablo. ¿Cómo dije yo? El poder de la sangre de Cristo elimina para nosotros el poder del diablo. Eso es lo que dice la palabra en Hebreo. Vamos a quedarnos ahí en Hebreo. Hebreo 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. El diablo no se atreve a tocarte, no se atreve a acercarte a ti y a mí cuando ve la sangre de Cristo, ese que Juan vio una vez y dijo, he aquí el Cordero de Dios que borra el pecado del mundo. Esa sangre que la noche de Pascua mandó el Señor a ponerla en el dintel de las puertas para que no entrara el destructor, esa sangre se secó. Esa sangre, si queremos decir, perdía vigencia. Pero ¿sabe cuál sangre estará siempre con vigencia para tu vida y para mi vida? La sangre de Cristo, porque aún ni siquiera la tierra se atrevió a tragar esa sangre. Porque esa sangre está viva delante del Señor. Segundo, el poder de la sangre destruye el temor a la muerte. El poder de la sangre de Cristo destruye, ¿qué? El temor a la muerte. Hebreos 2:15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaba durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hay gente que no se atreve a dar un paso, sobre todo el que no conoce esto. No se atreve a dar un paso y cuando le mientan que un día vendrá su muerte, tiembla y dice, no me mencione eso, no me mencione eso. Eso no, como si nunca le fuera a llegar. Pero quiero decirles una cosa, amados, que para el cristiano que ha entendido el poder que tiene la sangre de Cristo en él, la muerte es una victoria. Porque allí no termina todo, allí apenas empieza lo mejor que Dios quiere traer para tu vida y para la vida de cada uno de nosotros. El temor de la muerte tiene que irse de nosotros, porque sabemos que Dios, ese Dios nuestro, es un Dios tan querido para con nuestra vida que nos guía, nos ayuda y nos ve aún más allá de la muerte. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, alégrate, gózate y estemos tranquilos y seguros que el día que llegue donde llegue, ahí estamos listos y dispuestos para marcharnos a un lugar donde es mucho mejor. El poder de la sangre limpia la conciencia del pecado y de la iniquidad. Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Nos da tanta libertad ello, nos da tanto derecho legal, hermano, que usted y yo con la sangre de Cristo entendemos la mejor manera como servirle al Señor de acuerdo a sus propósitos y de acuerdo a la victoria que ya Él se ganó para nosotros. Jesucristo dio la victoria, dio el combate tan grande en favor de nosotros que incluso el viernes nos recordaban aquí una palabra, la palabra número 6 que Jesús dijo, hecho está, consumado es. Y para ti y para mí eso debe ser todos los días seguridad, victoria y anhelo, incluso de que el momento que se llegue para partir con el Señor sea un momento especial. Me encanta, por ahí vi un testimonio de Billy Graham, donde él se expresaba hacia la muerte con tanta alegría y decía, si ya tú quieres llevarme, Señor, tú me puedes llevar, yo estoy listo, porque me parece que lo que yo tenía que hacer aquí, lo que debía hacer, ya está hecho, pero como estoy aquí, tengo que seguir haciendo cosas de la mano contigo. ¿Y sabe cuál fue uno de los milagros que pudimos ver? Que aún el hombre más ocupado del mundo, como el presidente de Estados Unidos, estaba frente al féretro, dando testimonio de ese hombre que estaba allí, que había sido limpio por la sangre del Cordero Santo. ¿Cuántos van ya? 3, 4. El poder de la sangre nos da entrada al lugar santísimo. Dice Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, entraba el sumo sacerdote una vez cada año
con sangre de cordero al lugar santísimo y tenía que estar amarrado y tenía que estar sonando unas campanillas que llevaba, y si él entraba mal, él moría y corría ese riesgo. Y como nadie podía entrar para sacarlo, por eso entraba amarrado por aquí, para alarlo por allí. Yo quiero decir que cuando se rompió el lienzo, cuando se rompió ese lugar, ese velo que nos aislaba entre el lugar donde hoy se encuentra la iglesia y el lugar de ya hoy tú y yo podemos entrar libremente a ese lugar santísimo, porque la sangre de Cristo hizo todo en favor tuyo y en favor mío. No tienes por qué hacer sacrificio, no tenemos por qué hacer más nada, sino acepta la sangre de Cristo, a Cristo en tu corazón, para que te lave, te limpie y te haga una nueva criatura y podamos tener libertad para entrar a todo el lugar santísimo de nuestro Señor. Amén. Esto no de fuerza, esto no del que más hace, esto por la gracia del Cordero Santo que murió por ti y murió por mí. El 5 dice, el poder de la sangre nos llama al ministerio. Y el Dios de paz, que dice Hebreos 13, 20, 21, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros o en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es el que te hace apto, Él es el que me hace apto a mí, a través del sacrificio de sangre, para entrar con toda seguridad y decir aquí presente, estoy dispuesto a servir en el ministerio que tú me has llamado aquí en la tierra. ¿Cuántos aquí tienen ministerio llamado del Señor? Amén. La iglesia toda ha sido llamada de parte del Señor para ministrar en algo, para servir en algo. ¿Y eso de parte de quién? Eso de parte del poder de la sangre de Jesucristo. Él te llama a servir, Él te trae a servir, Él te invita a servir. Ya no tienes que hacer tantas cosas, sino creer en Él y escuchar todo consejo a través de la palabra, sabiendo que Él perfecciona a sus santos. Número 6. El poder de la sangre de Cristo ha reconciliado la tierra con el cielo. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces Jesucristo vino ¿a qué? A traer reconciliación. Todo lo que se había perdido, todo lo que estaba maltratado, todo lo que estaba desechado, Jesucristo vino a hacerlo en reconciliación, a reconciliar el cielo con la tierra, a reconciliar al pecador con Dios, porque Jesucristo tiene poder en el cielo, en la tierra y aún en el propio infierno. Jesucristo vino a reconciliarte a ti y a mí. La misma naturaleza recibió y siempre recibirá de parte de la iglesia, o esperará de parte de la iglesia, una continua reconciliación para que se pueda mostrar la gloria del Dios Altísimo. Hebreos 9, 23 y 24 dice, el sacrificio de Cristo quita el pecado. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejor sacrificio que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesucristo se presentó ante Dios para hacerle ver que la obra que Él le había mandado a ejecutar aquí en la tierra estaba lista, que había sido derramada hasta la última gota de sangre en favor nuestro, porque aun cuando aquel hombre quiso saber si estaba muerto o no estaba muerto, introdujo la lanza, el soldado romano,
Y cuando salió de ese cuerpo salió agua y sangre. Jesucristo se había vaciado, Jesucristo se había derramado, Jesucristo había dado todo por ti y por mí. Por eso dijo él: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo lo dio Jesús. Todo lo dio Jesús. La vida está en la sangre. Y Jesucristo dio hasta la última gota de sangre, podríamos decir hasta lo último que le quedaba de su vida, por salvarte a ti y por salvarme a mí. ¿Qué tanto aprecio, seguridad, honra nosotros le tenemos a la sangre de Cristo? Cada vez que nos dejamos llevar por la tentación y vamos al pecado, nosotros pisoteamos la sangre del Cordero Santo. Séptima y último, el poder de la sangre garantiza la segunda venida de Cristo. ¿Qué garantiza el poder de la sangre? Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Usted está esperando eso? Bueno, eso es una cosa real en tu vida y en mi vida. Te voy a leer otros versículos que hay que tener en cuenta para ello. Romanos 5:9 dice: pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Efesios 2:13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Primera de Pedro 1:18 y 19: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y te cierro con este versículo, como te dije al principio, que la sangre de Cristo era como ese torrente, como ese río que nacía en Génesis y cerraba sus puertas en Apocalipsis. Dice Apocalipsis 5:9: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esto es lo que tú y yo como iglesia estamos llamados a cantar delante de la presencia del Señor. Pero cuando estamos aquí en la tierra, como en estos tiempos, estamos llamados a contar de la gloriosa obra que Jesucristo hizo en favor de nosotros. Entre más tú y yo le hablemos a la gente acerca del poder de la sangre de Cristo, no como amuleto, porque algunas personas la tienen como amuleto. Te pongo la sangre de Cristo, pero ¿cómo te vas a revestir tú de la sangre de Cristo si tú estás andando con base a la desobediencia, no a la obediencia? Eso no lo haga, porque será como rociarte gasolina y rayar un fósforo a ver qué pasa. Tú mismo te vas a quemar, porque para ello se requiere la obediencia y para ello se requiere entender en el espíritu qué significa la palabra, la sangre de Cristo en nosotros. Muchas personas, incluyendo en la iglesia, quieren tener la sangre de Cristo o queremos tener otras cosas, pero como dicho, como hablar solamente. No, Cristo tiene poder en nosotros, en la persona, en la iglesia, cuando la persona está viviendo en obediencia. Si no hay obediencia, si no hay rectitud, no te pongas en ello, porque es posible que vas a salir como aquellos que pretendieron una vez reprender un demonio de un endemoniado en el nombre del Dios que predicaba Pablo, y tú sabes ya cómo les fue a ellos. Se requiere obediencia, amada iglesia. Y la sangre de Cristo no es un amuleto, no es un decir, la sangre de Cristo es una realidad para aquellos hombres y mujeres que cada día toman el poder de la sangre de Cristo y se limpian con ellos cada vez más. No interesa que hayamos caído, tomemos de nuevo esa fe y lavémonos, limpiémonos con la sangre del Cordero Santo, porque Jesús murió fue por el pecador, no murió por el justo. Si hubiera muerto por el justo, ni tú ni yo tuviéramos oportunidades. Pablo no hubiera tenido oportunidad,
Pablo no hubiera hecho sino lamentarse porque él no podía entrar, porque había matado y había comido del muerto. Pero Jesucristo está buscando al pecador para limpiarlo con su sangre.